Por todo. Pero muy bien, vamos a nuestro tema. Aprendamos de la cuarentena, se llama, hablando de maestros, aprendamos de la cuarentena. Esta es la tercera parte. Y déjenme hacer la misma introducción que he hecho en las dos veces anteriores, porque acuérdense, este no es un culto y no es un sermón propiamente, es un estudio de cuarentenas. Eso es lo que es un estudio de cuarentenas. Es decir, fui a la Biblia y analicé las cuarentenas que hay en la Biblia y he querido traer a ustedes las enseñanzas. Porque las cuarentenas son estrategias de Dios, propósitos de Dios para bendecirnos. Y déjeme dar la introducción entonces que he dado en las veces anteriores para poner las cartas sobre la mesa. He recibido mensajes con preguntas respecto a las implicaciones escatológicas o apocalípticas de lo que estamos viviendo. Y he llegado a la conclusión de que sí debemos reflexionar en este asunto, pero no con una visión ni anticristocéntrica, ni mileniocéntrica, ni con una visión bestiacéntrica, ni con una visión fin del mundo céntrica, sino con una visión bibliocéntrica y cristocéntrica. Ahora, las preguntas que me han hecho, cuáles son las implicaciones de este asunto, es porque eso es lo que se maneja en algunos ambientes. Ya Cristo viene, señales hay, se va a acabar el mundo. Y usted y yo sabemos que ha habido pandemias más graves que esta, donde han muerto muchas más personas que las que han muerto ahora. Se han acabado ciudades enteras en otras épocas. La connotación que la hace tan terrible es que por la comunicación humana se ha extendido la pandemia, se ha hecho pandemia, pues se ha ido a todo el mundo y también nos comunicamos y sabemos todo lo que está pasando en todas partes. En otras crisis de este tipo de salud en el mundo, pues solo se centraban en algún lugar y además los de otra parte del planeta ni se enteraban. Pero sí, hay gente con la cantaleta o la predicación de que ya señales hay, estamos en los últimos días y este es castigo de Dios y por eso estudiemos el asunto. Por eso permítanme guiarles en la siguiente reflexión. La Biblia nos enseña con claridad que habrá un juicio final. Solo dos pasajes, solo dos botones como ejemplo. Romanos 2:16, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Está clarísimo. Dios y juzgará al ser humano conforme a un parámetro, el evangelio de Jesús. O sea que la pregunta será, ¿creíste en mi Hijo Jesucristo? ¿Creíste al evangelio o no? Esa será la pregunta. Segundo texto, Apocalipsis 20, 11 al 12. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Hay dos libros aquí. Es un libro que posiblemente es el libro de la lista de las personas que están en el cielo y las que no van a estar. Y los otros libros son tal vez la vida y obra de Gilberto Gutiérrez, la vida y obra de Pascual Bailón, la vida y obra de Petra Lacayosa, la vida y obra de Juan Pérez, es decir, la de cada quien. Se abrieron los libros y entonces el texto sí habla de un juicio final. Sin embargo, la Biblia también habla de las intervenciones de Dios en el tiempo presente, en el transcurrir de la historia, aún antes del final de los tiempos. La Biblia habla de la intervención de Dios. Y a esta intervención de Dios le llama juicio también. Por ejemplo, cuando Dios juzgó a la nación idólatra de Egipto, dice Éxodo 6:6. Por tanto dirás a los hijos de Israel, es Dios diciéndole a Moisés, por tanto dirás a los hijos de Israel, yo Jehová, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Y usted y yo sabemos los juicios grandes que acontecieron en Egipto, las plagas y la mortandad de los primogénitos, incluso la mortandad de todo el ejército. Y la Biblia llama a esa intervención divina juicio. Y los juicios a los que se refiere tienen que ver con sequías, terremotos, derrotas, epidemias, enfermedades, es decir, circunstancias que pueden ser desafiantes, pero en medio de ellas Dios muestra su gracia y declara su voluntad y da oportunidades a los hombres. Es decir, Dios llama a estas experiencias juicios divinos. Podemos decir que los juicios de Dios tienen un propósito, es decir, un para qué. Leamos un ejemplo en Hechos 26:18. Dice, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz
y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Es decir, que el juicio final es el juicio final, la decisión final de dónde pasaremos la eternidad. Pero cuando Dios interviene de alguna manera en este presente, y a lo que la Biblia llama también juicios, ¿para qué son? Para que creamos, es para que confiemos en Él. También dice Juan 9:39, dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven vean y los que ven sean cegados. Para los que no quieren ver, la traducción acá, porque la manera como se habla es muy hebrea y no lo entendemos y podemos quedar con una mala doctrina. Para los que no quieren ver, aunque ellos creen que ven, queden ciegos. Y para los que son ciegos pero quieren ver, o sea, los que tienen fe, vean. Eso es lo que dice el pasaje. Y también dice, Primera Tesalonicenses 5:9, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, que queda clarísimo y no debemos olvidar que los juicios son gracia manifestada al ser humano. Y no se trata de castigos infringidos por Dios para que le obedezcamos, como diciendo, con que no me obedecen, pues tómenla para que me obedezcan. No, se trata de consecuencias de nuestras acciones y de los brazos abiertos de Dios que siempre está listo para recibirnos como al hijo pródigo. Como cuando un papá, les cuento les voy a contar un ejemplo. Este no lo he dicho en los otros estudios, pero algunos lo saben de todas maneras, pero le voy a contar un ejemplo que es clarísimo un juicio de Dios, no el final, sino estos juicios acá parciales que acontecen en nuestra vida. Un día estaba un americano, un gringo, y su hijo, gringos, güeros, así, sajón totalmente. Y estábamos en una mesa de mexicanos, en una reunión de convención regional, y había ahí usted sabe, antes de ese, ya está, se me avisó agua la boca, ya ve que antes de poner la comida y todo eso, en toda mesa que se precia de ser una mesa mexicana, hay una cacerola ahí de chiles verdes encurtidos, ¿cierto o no es cierto? O sea, o una salsa, el molcajete entero con la salsa ahí riquísimo. Huele riquísimo. Bueno, pues en este caso había una cacerolita, un pote o ¿cómo se llama eso? Un recipiente con chiles curtidos, jalapeños. También deben estar por ahí las tortillas, también imagino yo las tortillas, chicharrón. Bueno, ya lo antoje a usted. Y el chamaco que iba con el gringo, el gringuito, no sabía qué era eso. Yo no sé de dónde vive, porque también en Estados Unidos hay Chile, de los mexicanos, porque ya estamos. Pero él dijo, papá, ¿qué? En inglés. Le dijo al papá que qué era esa fruta. Porque además de que eran chiles jalapeños, había unos rojos. ¿Ha visto eso cuando hay algunos así sazonaditos, hay rojos, y algunos tienen así pintitas verdes y rojos? Entonces el niño, yo creo, pensaba el chile siempre es verde, y dijo, ¿qué es esa fruta? Y el papá le dijo, es chile jalapeño, mijo, pero tú no quieres esa fruta. Y el niño dijo, sí quiero. El papá le dijo, no, no quieres. Y él dijo, sí quiero, papá. No quieres. Yo los oía. Ellos pensaban que no entendía yo lo que decía, pero sí entendía lo que decían y además los gestos. Y el niño le dice, ¿por qué vas a saber tú lo que yo quiero si yo soy el que quiero? ¿Tú cómo sabes lo que yo no quiero? Y el papá le dijo, yo sé que tú no quieres comer eso. Y el niño dijo, sí quiero. Bueno, le dijo, adelante, come. Y el chamaco agarró así a la colita. Yo dije, eso es innato. Eso de agarrar el chile por la colita es innato, porque sí, así es como se agarra. Lo agarró de la colita y le dio una mordida. Mire, el niño era así, güero, color ratón recién nacido. ¿Los ha visto así los ratones recién nacidos? Rosa, casi blanco, rosita. Se puso rojo Ferrari el chamaco. Le brillaba, lo podemos haber usado como lámpara en la noche. Estaba enchiladísimo. Hot, decía hot, muy caliente, mucho caliente, como dijo el piporro. Yo hasta intervine y le dije, ponte sal aquí, échate sal, y ya me no le pasaba lo que me dijo, que un día le dije, ponte sal, y se la quería poner en las orejas porque le ardían las orejas, pero es en la lengua, ¿no? Porque la sal absorbe, así es como quitar lo enchilado, la sal absorbe y puede absorber el ácido, que es lo que causa ese hot, ese caliente, decía el niño. Y entonces cuando acabó en la experiencia, el niño tomó agua, y yo le dije, tome tortilla con sal, porque quita más la tortilla con sal el enchilado que el agua, porque soy mexicano y sé lo que es enchilarse y desenchilarse. Y entonces el niño, cuando ya pasó todo, le dijo, papá, mijo, ¿quieres esa fruta? Y dijo, no, papá, no quiero. Eso es juicio. O sea, el papá no le hizo comer el chile. Ahora te lo comes, mugroso, para que te enchiles y te arda la boca. No, el chamaco solo en desobediencia come. El padre lo deja experimentar las consecuencias de su decisión, de su desobediencia, y el chamaco aprende una lección.
Y el papá seguramente lo dejó porque si le insiste, no comas, el chamaco no va a crecer, no va a aprender que las cosas traen consecuencias. Entonces, fíjese qué ejemplo, no lo había pensado, pero eso es a lo que se llama juicios intermedios, no el juicio final. Ahora bien, en algunos juicios que la Biblia nos dice que Dios ha hecho en la humanidad, han existido también cuarentenas. Acuérdese que el 40 es un tiempo significativo en la Biblia. El día de hoy se usa para referirse a el aislamiento forzado de una persona para que no contagie a otros, aunque también se utiliza para no ser contagiado, como ahora nosotros estamos en cuarentena, no solo porque que tengamos un virus y no queramos contagiar, sino porque no queremos que quien lo tiene nos lo contagie. Pero se usa eso, pero en términos bíblicos el 40 es muy significativo, porque es un número que significa una experiencia de transformación, una oportunidad de retiro, es como un retiro para experimentar transformación. En todo juicio del que la Biblia nos habla, hemos dicho ya, déjeme repasarlo porque insisto, debo poner esto sobre la mesa, hay 4 elementos en todo juicio. Se trata de un juicio de gracia, es decir, no es venganza de Dios, no es una acción carente de amor, al contrario, es precisamente amor de Dios para darnos la oportunidad de experimentar transformación para no ser destruidos. Además, hay renovación de Dios para el hombre. En todo juicio divino, Dios trae renovación para el ser humano. En todo juicio, trae Dios la oportunidad para refrendar el pacto con nosotros, porque Él ha hecho un pacto con nosotros, desde Adán, Abraham y después todos los patriarcas, Moisés otra vez y así sucesivamente, y Dios renueva su pacto. Y además, después de un juicio hay nuevo conocimiento de Dios. Conocemos mejor a Dios. Es una experiencia que nos permite conocer mejor a Dios. En esta serie de sermones de estudios bíblicos estamos analizando algunas experiencias de juicio y cuarentenas bíblicas. La vez pasada estudiamos la cuarentena de Moisés en el monte recibiendo las tablas de la ley y el pueblo acá pervirtiéndose en su doctrina. Y anterior a eso estudiamos la cuarentena del diluvio, los 40 días que se cayó el cielo de agua y que el ser humano fue probado también. Bueno, ahora tengo otra cuarentena que compartirles. Ahora sí, esta introducción la tengo que hacer en cada ocasión para ubicarnos, por qué vamos a estudiar como estamos estudiando estas enseñanzas, estos pasajes. Y ahora la cuarentena que les traigo es la de los 12 espías enviados a la tierra prometida para inspeccionarla durante 40 días. Viene el pueblo con Moisés. Dios les dijo a Moisés que marcharan, cruzaron el mar, siguieron adelante, conquistaron naciones y demás, y llegan al río para cruzarlo y conquistar la tierra prometida. Y resulta que el pueblo no cruza el río para ir a la tierra prometida. No cruzan. Y entonces Dios los hace caminar errantes por 40 años, por su indisposición a la obediencia y por 40 años para aprender. O sea que en esta ocasión estudiaremos 2 cuarentenas. Fueron 40 días de inspeccionar la tierra y fueron 40 años de peregrinaje de disciplina al pueblo. O sea que la disciplina fue de a 1 año por cada día. Números 13:25 dice, y volvieron de reconocer la tierra al cabo de 40 días. Conforme al número de los días de los 40 días en que reconocisteis la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años, 1 año por cada día, y conoceréis mi castigo. Yo, Jehová, he hablado. Así haré a toda esta multitud perversa que se ha juntado contra mí en este desierto, serán consumidos y ahí morirán. Y los varones que Moisés envió a reconocer la tierra y que al volver habían hecho murmurar contra él a toda la congregación, desacreditando aquel país, aquellos varones que habían hablado mal de la tierra murieron de plaga delante de Jehová. Pero Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, quedaron con vida de entre aquellos hombres que habían ido a reconocer la tierra. Aquí hubo juicio de Dios para el pueblo, después juicio de Dios para las naciones idólatras, y se integran 2 cuarentenas, la de 40 días de los espías reconociendo la tierra y la de los 40 años que fueron necesarios para que muriera toda esa generación de desobedientes. Ahora, acuérdese, no los mató Dios así de, toma, no, los dejó nomás que vivieran y anduvieron 40 años, se murieron de viejos, excepto 2 viejos permanecieron, Josué y Caleb. Muy bien.
¿Qué pasó aquí? Número uno, juicio fundado en gracia. Voy a volver a tomar los 4 elementos para ver cómo estos 4 elementos funcionan en este juicio de Dios y en estas cuarentenas. Hubo juicio fundado en la gracia. Dios condena la idolatría de las naciones idólatras y Dios también condena la desobediencia de su pueblo y le da oportunidad al pueblo para que se reestructure, para que se purifique y para que entienda que tiene una misión. Así que fue un juicio de Dios de gracia y les hace experimentar 2 cuarentenas, la de 40 días de investigación y la de 40 años de investigación. Los 40 días de investigación fueron para descubrir esta tierra es como Dios dijo, tierra que fluye leche y miel. Y los 40 años fue para que aprendieran, esta tierra es de nosotros y cometimos un grave error en no conquistarla. Es decir, era la misma cosa, pero eran 2 cuarentenas, la de años y la de días, primera. En segundo lugar, además de juicio fundado en la gracia, ¿qué dijimos que hay en toda cuarentena y en todo juicio? Renovación de vida. La nueva generación, los niños que crecieron en el desierto, los adolescentes que crecieron en el desierto, esos que no pudieron votar, esos que no pudieron decir, no, no hay que ir a la tierra prometida, porque eran muy chicos, no los invitaron a la sesión de negocios, no los invitaron a la reunión de planeación y de decisión. En la reunión solamente estaban los adultos. Y los 10 espías, muy sabios y muy inteligentes y muy matemáticos y muy congruentes con la realidad, dijeron, no podemos conquistarla. Sí es una tierra que fluye leche y miel, es cierto, pero los que la cuidan son grandototes. Pues si se alimentan de esas cosas, ¿cómo no van a estar grandotes? No podemos, parecemos chapulines delante de ellos. Esos. Y de ahí para arriba, porque eran de los más jóvenes entre los adultos. Esos y de ahí para arriba murieron en el desierto. Bueno, los 10 murieron antes de plaga, fue terrible. Pero igual todos murieron, excepto 2. Los 2 que cuando regresaron de la cuarentena de investigación, dijeron, sí podemos, como de que no, pues si Dios está con nosotros, si ya nos ha dado otras victorias, si nos ayudó a vencer a Egipto, ¿por qué no nos va a ayudar a vencer a estos? Esos vivieron. Entonces hubo renovación de vida, porque los que crecieron en el desierto, los que crecieron no siendo esclavos, los que crecieron siendo libertos, como dije en no sé qué reunión, crecieron apedreando liebres, crecieron. Esos tenían una mentalidad diferente. Hubo renovación del pacto, el pacto de Dios con los primeros seres humanos. Adán y Eva, Noé, Moisés, con ellos renovó Dios su pacto y ahora con este pueblo entero, con esta generación nueva, también Dios renueva su pacto. Dios ofrece su gracia y cuidado y pide al pueblo obediencia, que incluye una entrega y adoración. El pueblo recibe una nueva oportunidad. Se trata de la posibilidad de un nuevo intento de ser el pueblo santo en la tierra santa. Permítame tantito. Se reciben una nueva promesa, porque ahora la promesa es la tierra prometida. Después de los 40 años en esa cuarentena de disciplina, en esa cuarentena de purificación, ellos reciben una promesa de que esta ocasión conquistarán la tierra prometida y que Dios se las dará y les organiza para que lo logren. Y se trata también, por supuesto, de una comisión, porque debían ser el pueblo de Dios. Y Dios empeña su palabra en esta promesa y Dios les da una nueva comisión. Y por supuesto que hubo un nuevo conocimiento de Dios. Dios les da a conocer a través de la victoria sobre los pueblos idólatras, porque después de la cuarentena de años que los purifica, Dios los lleva a la tierra prometida y les da victoria. ¿Cómo se aplica esto a nuestra vida? Aquí es el asunto, aquí es lo importante. En realidad, todas las cuarentenas, en realidad todos los juicios de Dios son similares. Todos se parecen, lo del diluvio, lo de Moisés en el monte, recibiendo las tablas, lo de estos 12 espías y lo de los 40 años en el desierto. Todos son semejantes estos juicios y estos sucesos, estas experiencias son iguales. Juicio de Dios, oportunidad del ser humano para ser renovado, oportunidad para renovar el pacto y oportunidad para conocer mejor a Dios. Todas son iguales, pero ¿cómo se aplica a nuestra vida? Yo quiero proponerles que le pongamos nombre a esto para nosotros. Número uno. Cuando hablamos de juicio fundado en la gracia, Dios condenó la idolatría de una nación y la desobediencia de su pueblo con disciplina. La enseñanza o la aplicación para nosotros es esta. Hermanos míos, tenemos la oportunidad de regresar a las enseñanzas del Nuevo Testamento. Ustedes y yo, en medio de esta cuarentena, que llámele como quiera, y si quiere pensar que es un juicio de Dios, no hay problema, porque
todo lo que nos sucede por causa de nuestras acciones puede convertirse en un juicio de Dios. Es utilizado por Dios para renovarnos. Pero en esta cuarentena que vivimos usted y yo ahora, tenemos la oportunidad de regresar a las enseñanzas del Nuevo Testamento. Así como en aquellos 40 años dando vueltas por el desierto, tuvieron la oportunidad para reflexionar, para aprender esa nueva generación de personas. Así nosotros tenemos la oportunidad para ahora regresar al Nuevo Testamento, regresar a las enseñanzas de la palabra de Dios. Tenemos el desafío de probar las ideas, las ideologías que hay en el mundo y tomar la decisión de rechazarlas. Estos cristianos, estos creyentes, perdón, durante este camino de disciplina, tenían la oportunidad de analizar lo que ellos creían y lo que creían los pueblos a los que estaban conquistando, los pueblos con los que estaban relacionando, para decidir rechazar las ideas que no eran correctas. También tenemos una oportunidad para decidir nuestra relación con el mundo. ¿Cuál va a ser nuestra relación con los que nos rodean? Si nos envolvemos con ellos, si aceptamos su influencia o si nos convertimos en personas en desafío, viviendo a contracorriente. Y por supuesto, la idea es aprovechar la oportunidad. Si estamos en cuarentena y si pensamos que esta experiencia es como un juicio, entonces yo propongo, aprovechemos la oportunidad para todo esto, para regresar a las enseñanzas fundamentales de la palabra, para rechazar las ideologías que hay en el mundo, para decidir cómo nos vamos a relacionar justamente con esta globalizada idea de pensar en el planeta, y podemos aprovechar la oportunidad. Así es que este juicio de Dios está fundado en su gracia para darnos una nueva oportunidad. En segundo lugar, renovación de vida. Siempre hay renovación de vida. Pues sí, hubo renovación de vida. El pueblo de Dios se renovó. Una generación completa, la que dijo no podemos, esa generación murió. Y había una nueva generación que tal vez dijo sí podemos. Tenemos la oportunidad, si estamos en pandemia, si estamos bajo juicio de Dios, si usted quiere decirlo así, si estamos en cuarentena, tenemos la oportunidad de reestructurar nuestras ideas. Tenemos la posibilidad de creer mejor, crecer en nuestra doctrina, crecer en nuestras experiencias espirituales, siendo más fieles. Tenemos la oportunidad de reorganizarnos como iglesia. Claro, sabe que eso es lo más importante. Y yo, pastor de Oreb, por supuesto que pienso en eso como algo muy importante. Tenemos una gran oportunidad para reestructurarnos como iglesia. Cuando termine la pandemia y nos volvamos a ver, y cuando pase mucho tiempo, que yo imagino que serán años, y nos podamos abrazar otra vez, porque pienso que cuando termine la contingencia vamos a seguir separaditos un poquito, sin muchos abrazos y muchos papachos, pero cuando finalmente otra vez podamos echarnos encima unos de otros, de abrazos y de amor, aún ahí tendremos que ser diferentes a como éramos antes de esa pandemia, porque sí debemos reestructurarnos, reorganizarnos. Cosas pasaron en nuestro mundo y cosas pasaron en nuestra comunidad de fe que necesitamos reorganizarnos. Y tenemos la oportunidad también de ser discipulados en forma permanente. No hemos llegado. Esta experiencia, todas las experiencias de cuarentena nos ayudan a entender que el cristianismo que el discipulado es permanente. Cuando escribí el manual de discipulado Venid y Ver, son 72 lecciones. Yo tomé varios cursos de discipulado, un curso de discipulado que se llamaba Vida Abundante, tenía 7 lecciones, Mi Crecimiento en Cristo tenía 10 lecciones, el curso Sigue me parece que duraba 2 meses y medio, algo así, 3 meses. El más largo que llegué a tomar es uno que se llamaba Plan Maestro Discipulado, que duraba 6 meses. Y cuando yo escribí el 72 semanas, a alguien le parecía muy largo. Dijo, ¿no te parece muy largo? Yo decía, pues, ¿cuánto duró Jesucristo discipulando a sus discípulos? 3 años y medio aproximadamente, o tal vez 5 años y medio. ¿Cuánto dura el discipulado cristiano? Toda la vida. Eso es lo que nos enseña una cuarentena, que no hemos llegado todavía, que seguimos creciendo, que seguimos avanzando. Y por supuesto que debemos aprovechar la oportunidad. Es decir, en una cuarentena hay renovación de vida, renovación de fe, renovación de actitudes, renovación de prácticas de la vida. En tercer lugar, hay renovación del pacto. Oiga, sí, el pacto de Dios con los primeros seres humanos, Adán, Eva, después con Noé, después con Moisés, después ahora con los 12 y ahora con los 2 que quedaron vivos y ahora con la nueva generación que surge después de la disciplina en el desierto. Con esos Dios también hace su pacto. Una nueva oportunidad. ¿Cómo se aplica eso a nosotros? Una nueva oportunidad. Se trata de la posibilidad de, como decirle a Dios, Señor, ahora sí vamos a ser mejores. He tenido la oportunidad de hablar con varios hermanos, tanto de la iglesia como de otras iglesias, que han sobrevivido al COVID-19. Es decir, que fueron infectados por esta enfermedad, por esta pandemia, pero sanaron y ahora están bien. He platicado con personas bajo esa circunstancia.
Y todos ellos me han dicho, sin que yo pregunte nada, me han dicho algo así como que a partir de ahora soy otro. No es que no se habían convertido antes, sí eran convertidos, ya eran nacidos de nuevos, pero esta experiencia les transformó, les cambió, les hizo tomar ciertas decisiones trascendentes en su vida. Pues toda cuarentena debe producirnos eso, a todos, estemos o no estemos infectados de la enfermedad. Cada día es una nueva oportunidad para ser quien Dios quiere que seamos. Cada día es una oportunidad para decir, lo intento otra vez, pero ahora sí me sale. Cada día tenemos la oportunidad de arrepentirnos, cada día podemos recomenzar, cada día tenemos esta nueva esperanza que se ratifica por el amor de Dios en nuestra vida. Es decir, sí, porque cuando pasamos una cuarentena, ahí está Dios para decirnos, tengo esperanzas contigo. Y nosotros podemos decirle, pues yo tengo esperanzas contigo. Dios, cada día nos da Dios la oportunidad, porque su amor no cesa. Acuérdese que ni lo alto, ni lo profundo, ni principado, ni ángel, ni potestado, ni lo presente, ni lo porvenir, ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. Así es que sí, cuando experimentamos una cuarentena, tenemos una gran oportunidad para recomenzar y experimentamos como base para recomenzar la esperanza de las promesas de Dios. Cada día Dios nos da señales, porque la esperanza, por ejemplo, en la cuarentena del diluvio fue a través de un arco iris. Pues Dios cada día nos da señales de que aún espera que creamos y aún espera que sigamos con decisión y pasión sus huellas. Y así es que su promesa está ahí y las señales de su promesa siguen ahí. Y también la comisión, porque acuérdense que ¿qué pasa en una cuarentena? Juicio de Dios, que nos ayuda a recomenzar, a renovarnos, que nos ayuda a renovar el pacto con Él y nos comisiona. Pues sí, también tenemos una nueva comisión. Yo estoy muy comprometido ahora con el mundo digital. Esta pandemia nos ha enseñado que hay un montón de personas que nunca habían ido a una iglesia, pero que ahora se han chutado los sermones de un montón de predicadores. Creo que cuando termine esto debemos seguir alcanzando al mundo digital. Debemos crear una iglesia digital, una iglesia virtual. Debemos seguir anunciando la palabra a esas personas que por alguna razón se les dificulta ir a congregarse presencialmente. Y tal vez finalmente puedan congregarse presencialmente porque son motivados a hacerlo, pero para alcanzarles no lo podremos lograr llevándoles al templo. Tenemos que llevarles la iglesia a su computadora, tenemos que llevarle la iglesia a su celular. Y una vez que le llevamos la iglesia a su celular y a su computadora y el mensaje del evangelio, es probable que uno de estos días le logremos el milagro de traerle a él a la comunión presencial. Pero necesitamos alcanzar al mundo digital, al mundo virtual. Y me parece que es algo que nos renueva. Y por supuesto que al terminar una cuarentena hay un nuevo conocimiento de Dios. Y sí, también en este caso, ¿cómo se aplica esto a nuestra vida? Sí, cada vez que experimentamos a Dios le conocemos un poco más. ¿Recuerdan esta historia? La hemos usado en otros contextos, pero recuerdan en los cuentos o las novelas de las crónicas de Narnia, hay una escena en donde la niña, una de las reinas, porque los niños son reyes y reinas, la niña le dice a Aslan, lo ve después de una gran batalla, algo así, lo ve aquí al lado de él, el gran león gigantesco. Yo me lo imagino más grande que en la película que se hizo, me lo imagino mucho más grande. Pero, porque no sé, no puedo creer en un leoncito, no un leonzote. Pero la niña le dice a Aslan, que es una imagen simbólica de Jesucristo en esa novela, le dice, oye, creciste, estás más grande, le dice a Aslan. Y Aslan le dice, no, soy el mismo tamaño que siempre, pero mientras más me conoces, más grande te parezco. Me encanta la idea, me encanta la idea. Después de una cuarentena conocemos mejor a Dios, lo vemos más grande, más enorme, más bello, más gracioso, de gracia, más poderoso, más bendito, más amoroso, más leal, más fiel. Y cómo no, si nos sacó adelante en medio de la cuarentena, en medio del juicio que sucedió. En este caso, los que anduvieron por el desierto y siendo juzgados, por así decirlo, y la generación se acabó, esos experimentaron a Dios de una manera más alta, impresionante. Así es que, hermanos míos, aprendamos de las cuarentenas, vivamos la cuarentena con propósito. Oremos. Señor Santo, te doy gracias por mis hermanos que me escuchan. Y te pido, Señor, que con estos ejemplos de tu palabra, las cuarentenas en la Biblia, mis hermanos y yo podamos aprender, Señor, y
descubrir lo que debe pasar cuando suceden cosas que nos parecen o que son juicios tuyos, consecuencias de nuestras acciones que nos causan aprendizaje si tenemos una actitud correcta. También nos causan posiblemente dolor y temor, pero aprendizaje. Ayúdanos, Dios, a mis hermanos y a mí, a aprender de las cuarentenas, a crecer, a perfeccionar nuestra fe, a regresar a los orígenes de la verdad tuya, tu palabra, es decir, Señor, a conocerte mejor y a cumplir nuestra misión de mejor manera. Pongo en tus manos a mis hermanos y mis hermanas y te pido que nos bendigas. En Cristo Jesús. Amén.